buenos días todavía a todos, a todas, compañeras, compañeros. Una de las atribuciones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política es establecer una agenda legislativa común. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo para colocar por encima de nuestras diferencias las causas que nos piden y nos exigen las y los guanajuatenses. Y aquí tenemos precisamente un tema en común: la violencia vicaria. La semana pasada, mi compañera Melanie de Acción Nacional presentó una iniciativa en este tema. Hace unos momentos, desde Morena, mi compañero David también presenta una iniciativa. Y ahora, a nombre de la bancada feminista, Yulma y Marta, mis compañeras, me permito presentar otra iniciativa para reformar 5 ordenamientos jurídicos en materia de reconocimiento y sanción de la violencia vicaria. Como ya se ha comentado en esta tribuna, lo comentó muy bien mi compañero David y Melanie, el término de violencia vicaria, acuñado en el 2012 por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, tras más de 40 años como especialista en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Alguien que tiene el valor de decirlo. Muy bien. Escuchando ya estas previas definiciones que dio el diputado David, la verdad que me queda decir que la violencia vicaria es violencia de género. Y esta es su característica principal, alrededor de la cual deben girar todos los esfuerzos de visibilización y de regulación normativa. El hecho de que sea un término de reciente conceptualización, no hechos novedosos, eso que quede claro, sino violencias que se han ejercido de múltiples formas en contra de las mujeres principalmente, como todas las violencias estructurales de las cuales podemos ser víctimas, impacta en que no existan datos oficiales concretos que permitan dimensionar con exactitud su tamaño, recurrencia y prevalencia, ni de forma internacional, nacional y mucho menos de forma local. A falta de evidencia sistematizada y de regulación, las mujeres han visto limitada su atención y la protección de sus derechos frente a este tipo específico de violencia. Sin embargo, las mujeres organizadas han hecho esfuerzos de medición propia. Apenas el 30 de mayo, hace 2 semanas, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria presentó resultados de una segunda etapa de la primera encuesta nacional de reconocimiento de violencia vicaria en México, levantada del 15 de marzo al 15 de abril, con una muestra que pasó de 205 mujeres a 2.231 a nivel nacional. Y nos revelan los siguientes datos. El 100% de las víctimas declara haber sufrido previamente violencia psicológica, física, patrimonial y económica. El 76% de las mujeres han sido denunciadas teniendo ellas la guarda y custodia con el propósito de que las infancias pasen al cuidado del agresor o de algún familiar paterno. En el 80% de los casos, las víctimas fueron separadas de sus hijas e hijos de una forma inesperada, con amenazas y sin contactos. ¿Se imaginan eso? El 48% de los casos penales y civiles, las víctimas declaran no sentirse protegidas por las autoridades y reportan retrasos y bloqueos procesales. El 71% declaran haber sufrido violencia institucional por parte de la Fiscalía General, juzgados familiares, Tribunal Superior de Justicia, Centros de Justicia para la Mujer y Niñas y Adolescentes, ministerios públicos, según su lugar de residencia. En al menos 94% de los casos, el generador de violencia cuenta con los recursos que le permiten favorecerse en los procesos legales e impedir el acceso inmediato de las víctimas a la justicia. En Guanajuato, gracias a la labor del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y el trabajo de mujeres víctimas en el Estado, se han logrado identificar casos concretos, testimonios y una gran necesidad de atención institucional a las mujeres de manera sistemática urgente. A esta fecha, ya lo hemos dicho, Zacatecas, el Estado de México, Hidalgo y Yucatán han aprobado reformas a sus leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para reconocer a la violencia vicaria, agregada como una fracción adicional a los tipos de violencia. En el caso de Zacatecas, Hidalgo y Yucatán, se incorporaron reformas a sus códigos penales y en el caso de Zacatecas también a su código familiar. Por ello, la presente iniciativa fue elaborada en estrecha coordinación con representantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria presentes aquí el día de hoy y mujeres víctimas de la violencia vicaria. ¿Qué proponemos? A ver, primero,
El reconocimiento de la violencia vicaria como uno de los tipos de violencias ejercidas en contra de las mujeres mediante la inclusión de una definición puntual en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Guanajuato para contar con un marco normativo que permita su prevención, sanción y en su momento la debida reparación del daño. La definición propuesta contempla los principales elementos identificados para su configuración de manera teórica y empírica. Se trata, número 1, de una violencia de género, 2, que se ejerce de manera directa sobre las y los hijos para dañar a las mujeres, es pluriofensiva, ocasiona violencias principales y secundarias y puede ser ejercida a través también de terceros. Y existe dolo para causar el mayor daño posible. Se consideró importante incluir en el glosario un concepto general de daño para contar con una definición que abarque los distintos aspectos de las violencias en contra de las mujeres y esto sea una referencia para su aplicación. Segundo, se incluye la definición de la violencia vicaria en la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia en el Estado de Guanajuato, un acierto de la iniciativa de la mayoría panista, presentada la semana pasada, porque su objeto es sentar las bases para la prevención, atención y erradicación de la violencia que no llega a incurrir en el ámbito penal y preveniendo la violencia vicaria para que se considere en la organización y funcionamiento del sistema estatal para la prevención, atención y erradicación de la violencia y la coordinación entre el Estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Tercero, se propone incorporar la definición de violencia vicaria también en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato para garantizarles protección desde una perspectiva integral de derechos humanos, pues se reconoce que esta violencia no solo afecta a las mujeres, también a sus hijas e hijos como un medio, son víctimas directas también. De esta manera, se establecerá la obligación de las autoridades de salvaguardar los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria en casos de violencia vicaria, atendiendo al interés superior de las infancias. Cuarto, es imprescindible que estas reformas tengan su debida correlación con el Código Civil para el Estado de Guanajuato. ¿Por qué? Se propone una reforma en materia de ejercicio de la guarda y custodia de las niñas y niños y adolescentes y el régimen de visita conforme a la resolución judicial correspondiente. En el caso del ejercicio de la patria potestad, aun cuando no se tenga la custodia, la persona juzgadora deberá intervenir cuando exista oposición al cumplimiento del régimen de convivencia con las personas que tengan reconocido este derecho judicialmente y que la violencia vicaria se considere como una oposición y una causa de intervención judicial. Se agrega también como causal de suspensión de la patria potestad la sentencia condenatoria por violencia vicaria. Finalmente, la visibilización y reconocimiento de la violencia vicaria en el régimen jurídico de Guanajuato no puede dejar de traducirse en la posibilidad de sancionar la conducta antijurídica en el régimen penal. Por ello, se propone como punto quinto la modificación del Código Penal para el Estado de Guanajuato de la siguiente manera: reformar el párrafo cuarto del artículo 221 sobre violencia familiar, para ordenar que en los casos que la involucren y cuando haya elementos constitutivos de probable violencia vicaria, el Ministerio Público o la autoridad judicial dicten medidas de protección que consideren pertinentes para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima. En el artículo 221-A, reformar el inciso F para ampliar las excepciones de la querella en el delito de violencia familiar e incurrir que se perseguirá de oficio cuando se tengan documentados ante autoridad antecedentes o denuncia de violencia familiar o violencia vicaria cometidos por el mismo agresor en contra de la víctima. Se agrega un artículo 221-D para crear un nuevo tipo que sancione la violencia vicaria con una pena de 2 a 8 años de prisión a quien ejerza violencia por acción u omisión en contra de una mujer que tenga o haya tenido relación de parentesco por afinidad o consanguinidad, matrimonio, concubinato, noviazgo o relación análoga, de manera directa o por interpósita persona, hijas o hijos, afectándoles también de manera dolosa para causarle un daño físico o psicológico. Quiero aclarar, en este caso, que la bancada feminista no es más que la voz de la causa de muchas mujeres que depositaron en nosotras su confianza para llevar a las leyes de Guanajuato la posibilidad de acceder de manera efectiva a la justicia que reclaman.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que nos acompañó esta mañana en la presentación de la iniciativa con medios de comunicación, debe tener un espacio en las mesas de trabajo de esta importante discusión y así lo solicitamos desde ahora. La diversidad de iniciativas es positiva. En la pluralidad encontraremos coincidencias y estamos obligadas como personas diputadas al ejercicio del Parlamento abierto que requiere el tema. Celebremos las coincidencias y trabajemos por materializar la mejor regulación en materia de violencia vicaria para el Estado de Guanajuato. Desde la bancada feminista ponemos al servicio de la causa nuestra voluntad. Estamos seguras de que esta legislatura puede lograrlo. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias.